Bien, pues un programa nuevo, un podcast nuevo. En esta ocasión, para mí personalmente es muy especial porque hemos invitado al sanroqueño Pablo Lara, que es guionista y bueno, es una profesión que a mí me hubiese encantado también realizar, pero bueno, esto tampoco está tan mal. Bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y lo primero que quería preguntarte, Pablo, es cómo consigue alguien de San Roque dedicarse a escribir guiones. Bueno, primero, muchas gracias. Gracias por invitarme, que me hace bastante ilusión estar en mi pueblo. Bueno, que alguien de San Roque o no es especial, quiero decir, al final te dedicas a lo que te gusta o te dedicas a lo que quieres dedicarte, ¿no? Mi padre siempre me ha dado un consejo que era intentar hacer lo que te gusta, ¿no? Bueno, yo empecé estudiando periodismo en Sevilla, siempre me ha gustado escribir un poco y tal. Y a mitad de carrera me di cuenta que me había equivocado de carrera. Dije, vale, el periodismo no me gusta, pero acabé la carrera. Entonces, una vez que terminé la carrera en Sevilla, fui a Madrid a hacer un máster y ahí entré en Televisión Española durante 2 años y empecé a trabajar en el departamento de medios interactivos y ahí fue donde hicimos pues, muchísimas cosas que luego contaremos. Y ahí conocí a Javier Olivares y de hecho lo conocí en la tele, pero también lo conocí en una revista que tenía algunos amigos y lo entrevisté y cuando acabó la entrevista le dije, algún día curraré contigo. Y se hizo realidad años después y bueno, él me llamó para el Ministerio del Tiempo y a partir de ahí ya seguí escribiendo y así llegué. Al final no deja de ser una profesión complicada, tiene un poco inestable, tienes que saber vivir un poco con la inestabilidad de no tener siempre un trabajo fijo o saber que... El otro día escuchaba una entrevista a Irene Escolar que decía que lo difícil de la industria es entender cómo funciona la industria y es lo que lleva un montón de años, cómo funcionan los productores, cómo funcionan las plataformas, cómo funcionan las cadenas, cómo funciona el trabajo conjunto y tal. Y bueno, pues así he llegado poco a poco. O sea, es una profesión de largo recorrido. Javier me ha dado un par de consejos en el tiempo que llevamos trabajando juntos y el primero que me dijo fue, esto es muy largo, prepárate por lo que te viene, ¿no? Y bueno, pues así, al final, como me dices, tu pregunta era cómo alguien de San Roque consigue ser guionista. Bueno, alguien de cualquier sitio yo considero que puede intentar ser lo que quiere ser, ¿no? Luego ya están factores de la vida, de la suerte, de llegar a un sitio, a otro, bueno. Pero sí, mi camino fue un poco ese. Exacto, que por ser de San Roque no hay que ponerse límite. No. Al final yo creo que los límites se los ponen las personas a ellos mismos, quiero decirte. Y entiendo porque al final la vida te va llevando a un sitio u otro y tomas una serie de decisiones, ¿no? Pero bueno, soy de San Roque como podría ser como cualquier otra persona será de otro pueblo, ¿no? ¿Y crees que de alguna forma te ha podido ayudar el venir de un pueblo como San Roque a la hora de escribir? ¿O que haya cierta diferencia? Bueno, a ver, claro, es una pregunta interesante. Estar aquí te da una visión quizá un poco diferente de la gente que vive en una ciudad. Yo sí que creo que ese gusto por el cine y ese gusto por eso viene de familia. Mi padre, sobre todo por la parte de mi padre, él era una persona que le flipaba el cine, creó el Cine Club de San Roque, lo fundó él. Y desde pequeño nos ha estado, bueno, pues mostrando eso, ¿no? Yo recuerdo que mi primera peli con 4 años fue El Gabinete del Doctor Galigari, que yo creo que mi padre no sabía, o sea, mi padre se puso a ver la peli y yo estaba al lado y mi padre no entendía, o sea, que quizás no se dio cuenta que yo estaba viendo una peli que me tuvo con pesadilla durante 7 años, 7 semanas, ¿no? Fue una cosa que me persiguió y al final ahora con el tiempo lo veo y era una película de expresionismo alemán, que es como un niño no entiende eso, ¿no? Pero yo creo que a mí me viene de ahí, a mí me viene bueno, del gusto de mi padre del cine y a partir de ahí empecé yo a querer pues, tener esa curiosidad por el mundo de la escritura, ¿no? Bueno, es verdad que cuando sales de un pueblo pequeño como es San Roque, el mundo es muy grande, que fuera hay mucho que recorrer y hay muchas cosas por las que pelear y tal. No te sabría decir si lo tienen más fácil uno de un pueblo. Creo que probablemente por probabilidades lo tenga más fácil uno de una ciudad que de un pueblo, ¿no? Pero bueno, a mí me flipa mi infancia, quiero decirte, a mí me encanta mi infancia, me encanta mi pueblo y cuando vengo aquí recuerdo cómo era yo cuando era pequeño, ¿no? Luego vas creciendo,
pero sí que es cierto que quizás la mejor decisión que tomé, porque cuando yo terminé la carrera de periodismo hubo posibilidades de quedarme en Sevilla trabajando y tal, la mejor decisión fue irme a Madrid, porque ahí es donde, bueno, creo que ahí es donde se te abre un mogollón la mente. Uh-huh. Has mencionado a Javier Olivares, para que la gente que no lo sepa, es el que creó la serie del Ministerio del Tiempo. Tú conseguiste trabajar ahí con él, pero ahora recientemente has estrenado una serie nueva, que es ENA, de Televisión Española. ¿Qué ha significado esta serie para ti y para tu carrera? Bueno, a ver, primero creo que ha sido un máster. O sea, es enfrentarte realmente a un toro bravo que sale de la plaza, ¿no? Javier me llamó para escribir El Ministerio en la tercera y cuarta temporada, escribí un par de capítulos. Yo había trabajado en el Ministerio en todo el planteamiento digital que habíamos hecho de la serie y todo eso, y ya había hecho mis primeros guiones de cosas sobre la serie, pero ha sido una serie que hemos escrito desde cero. Bueno, Javier la creó, él crea el concepto, los capítulos, las tramas, ¿no? Y luego llama pues a un equipo de guión que está formado por Isa Sánchez, por Daniel Corpa, por Javier y por mí. Y bueno, lo que supone es enfrentarte realmente a un proceso de escritura de una serie completa. Bueno, fue una serie bastante compleja de escritura, porque teníamos 3 meses para escribir la serie entera. Mandaba el tiempo de producción, había que producir la serie, entrar a rodar, y es una serie que lleva muchísima documentación histórica. Yo hice el cálculo y hemos leído mientras escribíamos la serie más de 6.000 páginas de documentación. ¿Qué es lo que ocurre? Que estás estudiando mientras escribes, pues con toda la complejidad que eso lleva, con el tiempo, con 3 meses, mi hijo iba a nacer, o sea, se me juntó todo. Yo recuerdo que me picaba los ojos, por primera vez en mi vida tuve que echarme gotas porque me pasaba mucho tiempo en la pantalla, escribiendo, estudiando, y bueno, lo que ha significado para mí un aprendizaje increíble. Eso que te decía al principio de la entrevista de Irene Escolar, que hablaba de, bueno, empezar a entender cómo funciona esta industria. Porque claro, una vez que hacemos los guiones, se rueda la serie está 2 años en un cajón. Claro, ya pensábamos que no se emitía. Era como, bueno, esto no se va a emitir. Al final, pues, también hay que entender cómo funcionan las cadenas. Las cadenas a veces tienen cambios de cúpula, tienen cambios de decisiones, y un proyecto se te queda en medio hecho. Que eso creo que también es una de las partes complicadas de la industria de escribir y de la industria de hacer guiones, que es, no todo lleva un proceso lógico de primero hago esto, luego esto y luego otro. Hay muchas variables que tienes que aprender a jugar con eso, ¿no? Y es muy frustrante, ¿no? Y bueno, pues ha sido un proyecto precioso, un proyecto que también hemos tenido, bueno, la escribimos y la entregamos y de repente hemos estado 2 años sin saber de ella. Sí que me alegro de que haya funcionado tan bien. Me alegro de que haya funcionado tan bien, de que haya gustado tanto, porque creo que el equipo lo trabajó mucho. Y yo creo que no hay cosas más guay que cuando haces un trabajo y repercute en que la gente le guste, ¿no? Luego, pues como en el ministerio, pues gente que piensa de distinta manera, pues te puede criticar o no, y está guay y creo que es interesante que un producto cultural, en este caso una serie, genere ese tipo de debates, ¿no? Porque al final estamos tratando una historia muy reciente de España, no tan reciente, pero es una historia de principio del siglo XX. Bueno, y tocamos monarquía, tocamos golpes de Estado, guerra civil, bueno, y entonces ahí pues está guay que se genere cierto debate, porque creo que hoy en día no estamos muy acostumbrados en general a leer nuestra historia, a saber de dónde venimos, a reflexionar sobre lo que somos. Creo que vivimos en un mundo como muy rápido, redes sociales, TikTok, vídeos muy cortos, y no estamos acostumbrados a profundizar. Y creo que es interesante también ver la relación de cuando un producto está profundizado a nivel histórico, en el que incluso los guionistas, bueno, como guionistas y como personas tenemos ciertos prejuicios. Nos han contado la historia de una manera y cuando te empiezas a estudiar la historia dices, hostia, esto fue de otra forma, ¿no? O esto no fue tal como yo pensaba, ¿no? Y yo creo que es guay que se haya generado también ese debate por reabrir un tema que parece que está como súper enterrado, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas en un proyecto hay que ponerle un poquito de fe a que eso vaya a publicarse. Bueno, por supuesto. O sea, Javier me dice una cosa que me hace mucha gracia porque es muy futbolero. Él le flipa el Atleti y yo soy del Barça, pero a él le encanta el Atleti.
Y me dice, hay que ser siempre pesimista. Es como, siempre hay que pensar que esto no sale, que esto no está bien hecho, que esto no... Para que cuando salga te lleves la sorpresa, ¿no? Y ahí también radica un poco, pues, creo que lo complicado de la industria y de dedicarte a esto, que tienes que estar todo el rato gestionando que las cosas pueden no salir. Y como no estamos acostumbrados a... Porque yo... Me puedo pegar aquí hablando 10 horas, ¿vale? Pero creo que como no estamos acostumbrados a gestionar la frustración, yo creo que también es una cosa educacional desde pequeño, ¿no? Como, bueno, tú eres madre ahora y yo soy padre ahora también reciente, y esa cosa de estar siempre con el niño, que no pase nada, que no sé qué, tal. Hay que aprender desde pequeño a gestionar que las cosas a veces no salen. Y forma parte del proceso, tampoco es así. O sea, si la vida siempre saliera todo, pues sería muy aburrida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí jugamos. Y has hablado de lo difícil de escribir un personaje que es una persona histórica. ¿Qué prefieres entonces, el personaje histórico o mejor el de ficción? Yo prefiero escribir, quiero decirte. Es muy guay pensar también cómo pensaban y cómo hablaban en la época, ¿no? Ayer estuve por la noche viendo Barry Lyndon de Kubrick, que me dejó en shock. Porque, bueno, no sé si conoces la peli, pero bueno, es una peli que se rodó en el 70 y algo, no sé bien, o sea, creo que entre el 70 y el 80, pero no sé bien, ¿eh? No, y esta es una serie de época, es una historia de época, una peli de época, que está rodada sin luces artificiales, que todo se rodó con velas en interiores y en exteriores, y todo parece en cuadros, y es como... Y me dejó en shock, o sea, fue como, qué pedazo de película. Y disfruté muchísimo desde ahora el ver cómo alguien ha hecho una cosa así sin ordenadores, sin CGI, sin inteligencia artificial. Es como, estás viendo un artesano haciendo un plano que parece un cuadro y es plano tras plano, cuadro tras cuadro. Y entonces, bueno, a mí me gusta mucho escribir. Cuando escribes un personaje de época, hay ciertas reglas. Un personaje de época no utiliza expresiones como utilizaríamos ahora, eso hay que buscarlo mucho. Y tiene las cosas buenas. Una cosa buena que tiene el mundo del guión, que a mí me parece que es fascinante, que es el momento de la documentación, en el conocer. Entonces, bueno, la ficción, cuando haces un personaje que no es real, mola porque estás inventando todo el rato, que está guay, pero cuando haces algo basado en la historia o basado en hechos reales, mola mucho la documentación y meterte en la piel de ese personaje, ¿no? Entonces, bueno, las dos me gustan mucho, los dos tipos me gustan mucho. Escribir en general es lo que me gusta, claro. Y podrías decir quizá que es como más palpable el personaje histórico, de que hay como cierta base ya real en la claro, que sujetarte. Efectivamente, claro. A ver, hay una cosa interesante en un personaje histórico, es que hay una base real. Yo no lo veo como algo que me ate, es una cosa que, bueno, que está guay, porque te permite conocer bien al personaje, ¿no? Y te permite conocer bien, pues, su interior y tal. Creo que cada uno tiene su cosa. Y es cierto que todos los personajes de ficción, aunque no se basen en una persona real, todos los basas en algo. No hay personaje que salga por generación espontánea y diga, hago este personaje, ¿no? Quiero decirte, hay cosas en la serie de ENA que mi mujer ha dicho, esto lo has puesto porque ese día tal. O hay una secuencia en la que un personaje pierde un pendiente y esa idea me lo dio mi mujer. Le dije, tiene que perder algo, pero que no sé, me dio un pendiente. Y dije, pues mira, pues eso está guay. Y ya lo hicimos así. Quiero decirte, nunca escribimos, yo creo que el trabajo del guionista es absorber de todos los sitios y nunca escribir, o sea, siempre escribimos basándonos en algo, siempre. Claro. Yo, por lo que yo estudié de guión, entendí que, bueno, para mí yo lo veía así, me resultaba más sencillo, que los guiones se escribían por capas, que íbamos de lo más general a lo más particular que puede ser el diálogo. Claro. Entonces tú en ese camino, yo por ejemplo disfrutaba mucho de lo que era la estructura de la historia, ¿no? La escaleta. Cuando ya veías que la historia estaba más o menos completa, pues ya podías pasar al siguiente paso. Claro. ¿Qué disfrutas más tú? Yo disfruto mucho la escaleta. Yo, bueno, he aprendido con Javier y me puedo decir que soy de su escuela y hay una cosa que es que nunca escribimos nada si estructuralmente no funciona. Eso te lleva un proceso más largo antes de entrar a dialogar, claro. Pero cuando ves que la historia funciona, no tienes que volver hacia atrás. Es una cosa de
Esa expresión que dice pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Que es como... Hay muchos guionistas que dialogan pronto o entran rápido y no prestan atención a la escaleta. Yo creo que la escaleta, la estructura, para que la gente que nos escuche nos entienda, es primordial. Al final una casa, si no tiene unos buenos cimientos, se va a caer. Claro. Pues pasa igual con un guión. Al final un guión tienes que estructurarlo de tal manera en que funcione todo, todas las tramas funcionen, todos los personajes suban, bajan, tengan sus conflictos, tengan sus cosas, y a partir de ahí te metes a dialogar. A mí lo que más me cuesta es dialogar. Yo siempre se lo digo a Javier, digo, ¿qué me cuesta dialogar? Y él siempre me dice, tú dialoga, que ya te irán saliendo, ¿no? Y el último trabajo que he dialogado yo solo, ahora digo, joder, esto no lo hubiese dialogado hace 5 años, ahora estoy dialogando mejor, ¿no? Bueno, pero yo creo que al final es como todo, la estructura lo marca todo. Si tienes una buena estructura, quiero decirte, puedes cagarte un guión en diálogo, pero la estructura está bien, difícil, entonces claro. es más difícil, ¿no? Es más fácil cargarte un guión y cargarte una historia si no estructuras bien que por los diálogos. Sí. Sin embargo, dicen que dialogar es lo más difícil. Para mí dialogar es lo más complicado. Para mí hay gente que dialoga con una facilidad pasmosa. A mí dialogar, bueno, también le das vueltas a las palabras, das vueltas a cómo son las frases, no nos va a poner técnico porque si no la gente no se va a enterar. Pero bueno, las secuencias tienen que tener cómo arrancan, cómo se van, ese ritmo. Hay gente, o sea, tú cuando ves algo que dice, esto se está cayendo de ritmo, y a lo mejor tú no eres una persona que sepa guión, pero sabes que se está cayendo el ritmo y no sabes por qué. ¿Qué está pasando? Claro. Si luego analizas, dices, vale, pues es que aquí, se ha ido aquí, se ha ido aquí. O sea, bueno, es un trabajo como muy artesano, ¿no? Al final es un trabajo muy artesano y muy de... Bueno, puedes estudiarlo y se estudia, por supuesto la teoría la estudias, pero cuando ya la tienes interiorizada ya más o menos es el olfato lo que te va diciendo si una cosa se está yendo de largo o no, o está entrando o no. ¿Y consideras que ENA es tu mejor trabajo hasta ahora? Bueno, lo considero el último trabajo que he hecho. Creo que cada trabajo tiene su cosa. Yo estoy súper orgulloso de lo que se ha hecho en ENA, pero también estoy súper orgulloso de lo que se hizo en el Ministerio, de los proyectos que he hecho de audio. Bueno, creo que es un paso más. Al final bueno, con este concepto de ser pesimistas, es como prefiero, bueno, es el último trabajo que hemos hecho. He aprendido ciertas cosas y el siguiente, pues bueno, lo importante es mejorar en el siguiente, ¿no? O tener esa sensación de que vas avanzando y evolucionando, ¿no? Porque al final, bueno, ni está todo el camino recorrido, acaba de empezar el camino y ahora trabajaremos para la siguiente. Y puede salir o no, pero trabajaremos para eso, ¿no? Mi último trabajo, el mejor, bueno, pero quizá en el que he aprendido mucho más de todo el proceso. Porque estás desde el principio y creas la serie desde el... No, como digo, la serie viene creada por Javier y Javier marca unas pautas, pero entre el equipo de guionistas hace que crezca entera, ¿no? Entonces, bueno, es el más completo y complejo, diría. ¿Te gustaría hacer cine? Bueno, es una manera diferente de narrar. Yo, por ejemplo... Yo he visto alguna entrevista de Oliver Laxe de Xirad y me parece demasiado cargante y demasiado petulante. Quiero decir, pues son medios diferentes, cada uno se cuenta de una forma distinta. Sí que me veo escribiendo cine, ¿por qué no? Creo que es como no entiendo la gente que hace cine que dice que yo jamás escribiría televisión con esa ínfula, ¿no? O no entiendo el revés, ¿no? Bueno, me gustaría escribir una historia. Si algún día es una historia de cine, de una duración de cine que se pueda contar en esa duración, pues ¿por qué no? Me gusta mucho escribir en televisión porque tienes un poco más de tiempo para profundizar en personajes y profundizar en cosas, ¿no? Sí. Pero hay grandes películas. Te hablaba de Barry Lyndon antes, también he estado revisionando un poco Kubrick estas navidades. El otro día estuve viendo El Resplandor, son unos personajes súper profundos. La película creo que dura 2 horas, no sé bien, pero creo que dura 2 horas, un poquito menos. Un personaje súper profundo, una historia súper redonda. Bueno, son medios diferentes. No me... Bueno, si la historia está guay, pues se trabajará para eso. Has dicho antes, fuera de cámara, que te gustaría trabajar en una serie diaria. Sí. Yo como espectadora me cuesta mucho conectar con ese tipo de series. Claro. Y normalmente lo veo un poquito telenovela, aunque ha habido grandes telenovelas que han tenido una audiencia tremenda. ¿Recomendarías alguna? Bueno, es cierto que no veo mucha diaria, pero me encantaría trabajar en una diaria. Creo que
creo que es un formato que hace que empatice mucha gente con el formato. Al final el formato de diario, bueno, pues tiene una serie de reglas, como tiene el prime time o tiene otro tipo de series, ¿no? Bueno, el formato diario hace que la trama avance no en exceso, porque si te pierdes un capítulo, dos días te pierdes un capítulo, cuando cojas el tercer día, más o menos sepa por dónde va y no se te haya ido, si no se narra de otra manera, ¿no? Pero sí que creo que se pueden contar otras historias en diaria, en serie diaria. Creo que es un formato muy guay para explorarlo, porque es un formato que te da muchos recorridos, son muchos capítulos. A mí me encantaría escribir una diaria por el callo de escribir y tener que sacar páginas todos los días. Al final, cuando trabajas en un prime time o una serie que está más cerrada, pues tienes un poco más de tiempo. Bueno, no es que haya más de tiempo, porque siempre nos quejamos del tiempo y nunca es suficiente, pero una diaria hace que tengas que sacar X números de páginas sí o sí, depende de lo que te dedicas, o escaletar, o dialogar, o depende del equipo en el que estés. Entonces, ese callo, ese tener que sacar y esa rapidez mental, creo que es una buena escuela, una diaria. Y siempre me encanta, siempre lo he dicho, digo, me fliparía escribir una diaria. Hay gente que denota un poco el formato y no, a mí me encantaría. Yo es una cosa que creo que sudaría mucho y que me pondría de los nervios porque hay que sacar muchas páginas. Pero bueno, algún proyecto de diaria sí que nos han encargado y sí que hemos entregado y tal. Y joder, si un día se pudiera hacer, me fliparía. O sea, es una cosa que me gustaría porque creo que se puede contar mucho en una diaria. Me gustaría dar una vueltecita. No voy a venir aquí a inventar la rueda porque no soy quien. Pero sí que, bueno, efectivamente, como dices tú, ¿no? Es un formato que a veces no te engancha o a veces, bueno, está un poco alejada, creo, de la gente más joven. Y entonces me molaría hacer un formato diario que atrajese a cierta gente joven por la historia que contamos, por cómo son las tramas. Bueno, no lo sé, me fliparía, la verdad. Has hablado antes de Sirad, de Sí. Oliver Lache, que va este año A los Oscars, sí. a los Oscars. La vi hace poco. Y me gustaría preguntarte qué opinas tú de ese tipo de cine, porque a mí me dio la sensación de que era muy simbólica, que no conecta con todo el público, Claro. quizá. Sin embargo, hay otras grandes películas del cine, como puede ser Resplandor, que sí considero que conectan muy bien. Bueno, al final una peli, una serie, una canción, un cuadro, creo que al final son... Bueno, creo que es arte, creo que al final... Es que suena muy petulante decir pieza de obra de arte, pero No, es que al sí. final son así, quiero decirte. Entonces, bueno, creo que lo bonito es que haya cosas que te gusten y cosas que no te gusten. Porque si todos nos gustara lo mismo, a todos no nos gustara lo mismo. A mí, Sirat, no la he visto, pero simplemente porque no me ha llamado. Quiero decirte, yo tengo una cosa que es, dedico el tiempo a ver lo que realmente me llame o me apetezca. No veo importante. una cosa por estar al día. Que sí, que bueno, conozco los estrenos y conozco las cosas, pero a mí me pasa un poco con El Padrino. Yo cuando vi El Padrino tenía 24 años. O 25 años, no había visto El Padrino antes. Bueno, llegó el momento y me senté y vi El Padrino y aluciné. Y me flipa El Padrino y la serie de The Offer que está en Sky Showtime que cuenta cómo se hizo El Padrino en una serie de ficción me parece una serie espectacular. Entonces, bueno, creo que es interesante que se tengan huecos para que los productos audiovisuales sean diferentes. Hoy en día en el que estamos tan metidos en ese mundo de algoritmos, IAs, que todo parece que está cortado por el mismo patrón. A mí me gusta que haya huecos para ese tipo de cine, que haya un hueco para cine más comercial, haya hueco para cine más, pues como dices tú, ¿no? Más, es que utilizo una palabra que me ha gustado, más sensorial, más simbólico, un cine. Entonces, creo que lo importante es que haya espacios para eso, porque si no hay espacios para eso, si no hay espacios para la experimentación, no hay espacios para la tal, creo que estamos un poco condenados a ver lo que nos diga una IA o nos diga un algoritmo, y eso ya es peligroso. Claro. ¿Por qué? Pues por lo que te decía antes, al final los algoritmos y las IA, que está guay, creo que es una tecnología que es importante que sepamos que existe y es importante que sepamos convivir con ella, pero siempre todo tiene un lado tenebroso, que es ves todo lo que te dicen que tienes que ver. Y entonces creo que se crean quizás mentes que no son críticas y es importante tener mente crítica. Pues yo te la recomiendo que la veas. Sí. El objetivo de la película es incomodar. Y ahora que has sido padre, pues seguro que te llega. Seguro. O sea, como te digo, no lo decía antes, creo que algunas entrevistas del director, bueno, pues no, es que no termino de empatizar con lo que dice, ok. Su trabajo lo veré. O
sea, quiero decirte, veré la peli seguro, pero cuando diga, hoy me apetece ver Siddhartha, y me pongo y la veo. Sí. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Llevaba meses queriendo verla hasta que un día dije, venga, hoy es el día. Hoy es el día, pues ya La está. verdad es que, aunque es incómoda de ver, reconozco que es original. Claro. Sorprende. Claro. Y no todos los días te Pues sorprende es la importante, película. pues respondiendo a tu pregunta, creo que es importante que haya huecos y espacios para ese tipo de pelis. Y creo que es importante también que tenga reconocimiento, porque hay muchísimas pelis que no lo tienen, pero creo que es importante que sigamos conservando los huecos para cosas que no nos diga un algoritmo que hay que hacer. Vale. Entonces, ¿qué tiene que tener para ti un buen guión? Bueno, para mí un buen guión creo que tiene que tener primero unos buenos personajes, creo que eso es importante. Y, también de la escuela de Javier él me ha enseñado que hay que tener más personajes y menos peripecias, es su frase favorita, es como más personajes y menos peripecias, es como que los personajes estén diseñados de tal manera que te vaya llevando por la historia, es decir, que lo que hacen los personajes, por lo que sienten los personajes, sea lo que haga que la historia funcione, que no es una cosa de el guionista quería hacer esto, o ¿sabes? Ya. Entonces creo que tiene que tener unos buenos personajes y una buena estructura, creo que eso es importante, y luego cariño por hacer las cosas bien. Bueno, quizá te hablaba antes de Barry Lyndon y el referente sea absolutamente, pero bueno, a mí me enseñaron de pequeño que mejor aspirar al 10 para quedarte en el 8 que aspirar al 8 y quedarte en el 7 o en el 6 entonces bueno, creo que tiene que tener esos tres elementos, unos buenos personajes, una buena estructura y rodearte de un buen equipo para hacerla mejor, porque al final siempre pasa eso. Yo considero que la industria nuestra es al final termina siendo un trabajo en equipo. Siempre hay esa lucha entre productores, directores, guionistas, y es como creo que si se consigue que todo funcione en armonía, cada uno aporta lo que tiene que aportar. El director aporta su visión, su apartado técnico, el guionista aporta lo que tiene que hacer, la historia, los personajes, el equipo de arte aporta lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, creo que eso es muy importante también. Bien, pues como estamos finalizando ya la entrevista, me gustaría que me dijeras para ti qué serie te ha cambiado la vida. Bueno, es complicado esa pregunta, es complicado, pero bueno, si tuviera que elegir una, quizá, o dos, son muy distintas entre sí, creo que Mad Men es una, y luego River, una serie británica sobre un policía, es muy cortita, está en Netflix. Tiene ya su tiempo, es un policía británico que ve a su compañera muerta y entonces, bueno, al final es una historia de amor entre ellos dos y tiene un final maravilloso. O sea, el mejor final que he visto en una serie es el final de River, ellos dos bailando con una canción y se ve desde el autobús que él está solo bailando, es una maravilla. Creo que esas dos y luego he visto muchísimas, claro. Bien, pues me la apunto. Son porque muy no buenas. La conocía, la de River, Muy de buena, Netflix. muy buena. Muy bien, ¿y hay alguna serie que no recomendarías? Hay alguna serie que no recomendaría, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque respeto mucho creo que entre la industria hay que respetarse mucho. Simplemente no las veo y ya está. Pero creo que es importante. Creo que es importante siempre no señalar a nadie de la industria que haga algo que a mí personalmente no me gusta, porque probablemente a ti sí te guste o al de al lado sí le guste. Entonces, como, oye, yo veo lo que veo, hago lo que hago y oye, chapó porque todo el mundo tenga su hueco, ¿no? ¿Crees que el guionista tiene algún tipo de responsabilidad con el público? Hombre, siempre. Y no solo con el público, sino éticamente. Lo que tú cuentas, al final estás haciendo una cosa que impacta en la persona que lo ve o en la sociedad o lo que sea. Tenemos una responsabilidad grande. No podemos... Bueno, pues igual cuando estás tocando un tema, yo qué sé, tocas un suicidio en una historia, hay que tratarlo con delicadeza, respeto, no se puede banalizar ciertas cosas. Yo sí que lo considero así. Hay una responsabilidad absoluta. Los hermanos Grimm, cuando escribían sus cuentos, tenían su responsabilidad porque iban a leerlos ciertos niños, ¿no? Yo he leído los cuentos de los hermanos Grimm sin censurar, sino sin tocar, y son hiperviolentos, como fliparías de las cosas que se leen, ¿no? Es como el Lobo Feroz era una cosa loquísima. Pero yo sí que creo que tenemos responsabilidad porque lo que contamos afecta a la gente. Yo me he dado cuenta mucho de eso con Ena. Hay muchísima gente que tiene su propia versión de la historia y me parece fantástica. Pero todo lo que hemos contado en Ena está muy documentado, muy leído, muy... No poníamos nada que no tuviéramos 2 o 3 fuentes que nos dijeran que eso había ocurrido. Y estamos en un mundo lleno de fake news,
de que la gente se queda con el vídeo de TikTok de 15 segundos y no profundiza y te cuelan las mentiras todo el rato. Tenemos una responsabilidad a la hora de contar, claro. Y una pregunta que suelo hacer a todos los invitados es si crees que la inteligencia artificial podría llegar a escribir un buen guión. No lo sé, no te sabría decir. Creo que negarme, es que creo que sería avanzarme demasiado. Yo tengo la sensación, es mi sensación, de que la inteligencia artificial es una tecnología que está ahí, que hay que conocerla, que hay que saber manejarla. Llevamos utilizando Photoshop años y la Photoshop lleva inteligencia artificial, sería absurdo, no pasan las cosas mágicamente en la pantalla. Pero sí que creo que el valor humano siempre va a ser. Y tengo la sensación de que de aquí a 10 años lo hecho por humanos va a tener más valor aún que actualmente. Tengo esa sensación. Yo no sé a dónde va a llegar la inteligencia artificial, no lo sé. Pero sí que soy ser humano y me mola consumir algo que esté pasado por el filtro de la experiencia de un ser humano. Porque creo que eso me va a conmover bastante más que lo que pase una máquina. Claro. Es mi sensación, pero no sabría decirte. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Se me ha hecho súper corto, de hecho. O sea, sí, a mí también. Voy a estar aquí 200 horas hablando. Y tengo una sección de radio con un compañero donde hablamos de cine una vez a la semana, así que recomendaré la serie que nos has dicho. ¿River? Sí, es buenísima, es buenísima. Y la veré para comentarla. Es una serie muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.